Tenemos con nosotros a Jesús Sánchez Adaliz. Hoy publica su 10ª novela, Alcazaba, una novela que versa sobre la Mérida del Emirato Cordobés. Cuéntenos, Jesús, ¿por qué es este interés por el Emirato Cordobés? Esta no es la primera vez que habla de esta concreta época histórica. Es que la historia de Al-Ándalus es muy amplia, es muy extensa en el tiempo. Entonces lo que nosotros quizás simplificamos y nos parece que es un periodo muy concreto, muy delimitado, sin embargo tiene muchos momentos y todos muy diferentes. No es igual el momento inicial de la conquista, en el que hay un sustrato todavía de población tardorromana y visigoda importante en la península, al momento final, a la monarquía nazarí de Granada. Entonces, aquí desde los inicios del Emirato hasta el Califato Independiente, pues transcurren nada menos que 300 años, y eso es mucho tiempo. En la novela podemos ver distintos grupos religiosos y de razas. En los árabes se encuentran los de origen, centrado en el Emirato Cordobés, pero también están bereberes del norte de África. Luego están los cristianos conversos y también los propios cristianos y los judíos. ¿Cómo es la convivencia de estas culturas llamadas a entenderse? Pues precisamente Alcazaba lo que pretende ser es una especie de mosaico interracial, intercultural e interreligioso, que nos va a dar quizá el temple de la vida cotidiana de estos pueblos que normalmente, más que convivir, sencillamente coexistieron, porque coexistir es vivir los unos al lado de otros. Estaban dentro de los muros de la misma ciudad, pero los barrios estaban perfectamente delimitados, a veces sencillamente por una calle o por una plaza, pero en cada barrio había una vida absolutamente distinta. Convivir supone interrelacionar, y en muy raras ocasiones interrelacionaban estas culturas. Da la sensación con un personaje concreto, Suleimán, el Muladi Suleimán, y su hermano, que hay distintos personajes históricos que adoptan una religión por conveniencia. ¿Eso fue así en realidad? Sí, fue así en realidad, y ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Ha sido una constante. Sucedió con los griegos dominados por los turcos más recientemente, nos sucedió aquí en España, pero aún así hubo siempre un sustrato de población que conservó su religión y su cultura, y eso es lo que dio lugar a la mozarabía, a lo que nosotros conocemos como mozárabes. Luego hemos visto aquí, la novela está ambientada en Mérida, y dentro de Mérida hay un órgano de gobierno, llamémoslo así, el Consejo, que en cierto momento reúne a todos los representantes religiosos de la ciudad. Esto choca debido a la lejanía del tiempo con la actual democracia. ¿Se podría decir que esto era una representación avanzada para la época, el que agrupase a todos los grupos, incluso los dominados? Prácticamente en todas las culturas ha existido una especie de cortes generales, por llamarlo de alguna forma, salvando las distancias. No es lo mismo, pero es verdad que los gobernantes, en este caso los emires y los gobernadores de las ciudades, siempre tenían un consejo. Ese consejo no tenía una capacidad de deliberar o tomar decisiones que fueran vinculantes para la población, en el sentido de lo que hoy entenderíamos un parlamento. Pero sí es verdad que asesoraban a los gobernadores y a los emires, y en muchos momentos pues adoptaban también una función de órgano de gobierno cuando faltaba el gobernante. En el caso de las culturas que aparecen en Alcazaba, pues vemos que cada una de las comunidades tenía sus propios magistrados, sus propios jueces y sus propios órganos dirigentes. Era el comes en el caso de los cristianos, y los musulmanes el cadí. En momentos puntuales, cuando la ciudad tenía que enfrentarse a una amenaza o a una crisis grave, pues estos dirigentes se reunían y tomaban decisiones juntos. Usted ha residido en su momento en Alange, una localidad cercana a Mérida, y que también aparece en la novela. ¿Tiene esto que ver como un punto de partida a la hora de escribir la novela? ¿Fue algo determinante? Pues hay una serie de circunstancias unidas. En primer lugar, que es un paisaje que conozco muy bien. En segundo lugar, que no he tenido que irme muy lejos para encontrar los vestigios y los restos arqueológicos que hay en la zona. En tercer lugar, porque es un lugar realmente interesante.
y además porque la dinastía de los Marwanes, que dan lugar a ciudades importantes como Marbao en Portugal, Marbao viene de Marwan, son originarios de la Alcazaba de Alange y claro, son protagonistas principales en la novela. Le quería preguntar, porque en la época de la dominación musulmana, tampoco, usted además lo especifica al final del libro, en un epílogo, no es una época de abundancia de fuentes bibliográficas. Quería preguntarle, por un lado, a qué fuentes ha acudido, y por el otro, que como en el ámbito de los historiadores, Al-Ándalus siempre ha sido un objeto de polémica de si es respecto a la relevancia de la historia de España, quería que se aventurase a decir cómo sería la España de hoy si no hubiesen llegado los musulmanes en su día, en el 711. Claro, es muy difícil, hacer una valoración sobre algo que realmente ha sido tan influyente en nuestra cultura y en nuestra realidad. Una valoración de cómo serían las cosas si no hubiera habido dominación musulmana en España. Yo creo que es mejor darle la vuelta a la pregunta y analizar, ¿no? En las cosas en los aspectos en los que todavía está presente esa cultura, que son muchos. Está en nuestra lengua, en nuestra gastronomía y en parte en nuestra forma de ser. No tanto como se ha pretendido con el traído y llevado tópico del maravillosismo de Al-Ándalus, iniciado en unas décadas concretas, ¿no? Recientes. Pero realmente es importante y además hoy día pues también es un aliciente más para el turismo, porque en España se pueden ver catedrales con el mismo valor arquitectónico que muchas de Europa, pero al mismo tiempo podemos ver mezquitas, lo cual no tienes en Francia o en Centro Europa. Efectivamente. En la novela histórica siempre está la polémica del rigor a la hora de contar los hechos y de en qué medida incluyo licencias literarias. En su caso, ¿cómo ha sido? Me refiero, ¿todo lo que cuenta es verídico? O sea, ¿los personajes son reales? ¿Ha buscado personajes para contextualizar un hecho real y concreto? La novela histórica es ficción. Esto es fundamentalmente una novela y el lector tiene que acercarse a ella como una novela. Si buscara aquí un libro de historia se estaría equivocando, porque no es lo que se pretende. La calificación de histórica, como la palabra misma dice, es una calificación, quizá para clasificarla, la temática. Pero aquí la historia es el escenario que efectivamente requiere una documentación, requiere acudir a unas fuentes, a unas crónicas, pero al final nos vamos a encontrar una novela en el sentido más tradicional y más clásico de la expresión. Por último, le quería preguntar, esta novela está ambientada cronológicamente bajo el dominio del emir Abderramán II, que según retrata parece que a la vez era un monarca muy culto, un dirigente muy culto para la época, pero también tenía su lado violento y represor con determinadas ciudades de la geografía española. ¿Cómo puede ser estas dos características en una misma persona? Porque somos muy dados también a simplificar en este sentido, y normalmente estos dominantes que tenían un poder tan grande en la antigüedad, pues los tenemos considerados quizá como tiranos. Hay un poder absoluto, pero también una especie de vocación, ¿no?, personal de todos estos gobernantes, de sostener y mantener un imperio que estaba asentado sobre una dominación, porque la dominación musulmana no deja de ser una dominación. Abderramán II fue un gran legislador, pero también fue un hombre muy culto, muy aficionado a la poesía, y decían que tenía un gran sentido del humor. Yo cuando he acudido a las crónicas, que tienen que ser musulmanas, porque documentos cristianos apenas tenemos, uno en todo caso, que es la crónica mozárabe, y esas crónicas musulmanas suelen coincidir en que es un hombre refinado y además con un gran don de gente que sabía atraerse a otros gobernantes y a las personas. Pero a la vez cruel y despiadado, y además conservamos algunos detalles que son bastante duros. Muchísimas gracias, Jesús. Suerte con la novela. Muchas gracias.